Parece que el momento de pandemia dio un respiro a la naturaleza, de reproducirse de nuevo, de crecer. Sí, más que un respiro a la naturaleza nos dio una lección a nosotros de saber qué tan agresivos somos. Pero ¿por qué dura tan poco? ¿Por qué pareciera que esas lecciones que nos dio la oportunidad? Ese es el tema de la plática de hoy. Conciencia. Como conservacionista hoy llevo 40 años y precisamente en ese periodo de tiempo hay un estudio que hemos perdido la mitad de la fauna del mundo. Escuchamos curiosamente en redes sociales y en estas tendencias que el calentamiento global no existe, que no vamos a acabar con el mundo, que los recursos que tenemos pues podría decirse que son ilimitados, cuando hay gente como tú que ha vivido, experimentado y ha sido testigo de la destrucción que estamos haciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creo, conversando y reflexionando con EO. Hoy tengo un gran invitado, una persona que ha dedicado 40 años de su vida a preservar la vida salvaje, a fotografiarla, a evidenciar lo que ha sucedido, a dar conciencia y arte a través de lo que ha compartido. Y que no perdamos el asombro de la vida natural, de este gran mundo que tenemos con nosotros. Patricio Robles Gil, bienvenido a este programa. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Yo creo que trabajos como el tuyo hacen mucho bien a la sociedad. Mucho bien. Te agradezco y te agradezco que participes, porque la única razón de la existencia de estos programas es tener gente como tú que nos pueda acompañar y comparta su mensaje. Es un privilegio estar aquí contigo. Gracias. Patricio, ¿quién eres? ¿Cómo nos podrías describir quién eres detrás de las cámaras, detrás de los libros, detrás de los lentes? Básicamente hay dos elementos que se cruzan desde muy temprana edad. Yo diría una pasión por el mundo natural, por la vida salvaje de México y del planeta, y el artista. En un primer momento no había una carrera que definiera estos dos temas. Ser biólogo no tengo la mente de un científico, y el arte, como te lo puedes imaginar o se lo imaginaron principalmente mi padre, no le veían mucho futuro a un joven artista meterse en esos temas, ¿no? Entonces, mi vida se ha dedicado a usar el arte para proteger la naturaleza. ¿Y tu pasión ha sido más por la naturaleza, por la naturaleza en sí, la parte artística, o por proteger la naturaleza y compartir un mensaje sobre lo que estamos haciendo con ella? Es un proceso. La naturaleza salvaje, que hace unos años cuando trajimos el Congreso, el Mundial de Tierras Silvestres aquí a Mérida, le pusimos silvestre, porque salvaje tenía una connotación muy negativa. Hemos tratado de que esa connotación vaya deshaciéndose, como fue en el caso del inglés, que tú eras un wild man, que era una connotación mala, y ahora el wild o el wilderness es algo realmente bello, que mucha gente se encuentra. Y de la misma manera a mí ese mundo salvaje era el que me llamaba. Principalmente aquellos espacios con fauna, megafauna, o sea, muchos animales grandes, mucha diversidad. Pero ese interés que despertó tu atención, ¿en dónde se convirtió o en qué momento se convirtió a proteger la naturaleza? ¿Qué veías allá afuera? Que eres testigo. Llevo pues toda la vida, desde los 5 años he estado en lugares salvajes y el ver el deterioro ambiental, hay unos números impresionantes. Pongamos que como conservacionista llevo 40 años y precisamente en ese periodo de tiempo hay un estudio que hemos perdido la mitad de la fauna del mundo. ¿La mitad de la fauna del mundo? O sea, no de especies, pero de poblaciones. Si antes había 100 elefantes, ahora hay 50. Y eso
lo puedes decir que ha sido mi guardia. Mm. Te lleva a una profunda depresión cuando te das cuenta de que no nada más lo ha sucedido, sino continúa. Claro, y además eres testigo de eso, de lo que muchas veces escuchamos curiosamente en redes sociales y en estas tendencias, que el calentamiento global no existe, que no vamos a acabar con el mundo, que los recursos que tenemos, pues podría decirse que son ilimitados, cuando hay gente como tú que ha vivido, experimentado y ha sido testigo de la destrucción que estamos haciendo. Lo más fuerte de todo es que soy testigo de la ignorancia, de la avaricia y de que si bien es un reflejo lo que le está pasando a la naturaleza, soy testigo del hombre mismo que cada vez quiere más. Ese es el problema. No es el problema es del cambio climático y de todo eso, es un reflejo de lo que estamos haciendo nosotros. Un consumismo destructivo. Consumismo y también quién es el hombre exitoso actualmente. Claro. Es el que más dinero genera. Y al generar dinero, al ser un hombre inteligente, exitoso, que te aplaude la sociedad, eres uno de los más destructores a la vez. En muchos de los casos, abogados, empresarios. Y para ti, ¿cuál sería entonces la definición de un hombre exitoso, de un ser humano exitoso? Yo creo que uno de los elementos más importantes, por lo menos para mí, es tener paz. La felicidad es una sustancia que te premia de aquellas cosas que te hacen ser o sea, que tu genética continúe. Por eso los abuelos les encantan los nietos. Pero ser un hombre exitoso, primero es tener paz. El buscar la riqueza económica, nunca estás satisfecho. El buscar la riqueza interior es profundamente satisfactorio. Y pueden ser cosas muy pequeñas. Aquel que es el que menos tiene es el más feliz, el más completo. Y escuchamos historias. El que menos necesita, no el que menos tiene, el que menos necesita. Perdón. Y escuchamos historias de gente millonaria que no se siente feliz, no se siente pleno. Mi padrino, un tío mío, fue uno de los hombres más exitosos en México, de los primeros. Y me lo dijo muchas veces. Tengo muchos amigos con muchos centavos y no son felices, o sea, no están, siempre quieren más. Hay un dato interesante en los 60s, que es más o menos cuando nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, y había una conciencia, hablando de conciencia muy importante, y se le preguntó en Estados Unidos, y era la mitad de la población quería tener un sentido profundo en su vida, y la mitad quería hacer billetes. Hoy es el 90%. El que busca los billetes. Exacto. ¿Qué está pasando? Lo vemos directamente a diestra y siniestra, o sea, ahí no hay valores, no hay... Y tú luchas constantemente contra esa adversidad, contra ese 90%. ¿Qué te lleva todos los días a que esta flama y esta pasión por generar conciencia y compartir la importancia y la relevancia de cuidar nuestro planeta? A pesar de este 90%, a pesar de la adversidad, ¿qué te emociona y te levanta y te motiva todos los días a decir voy a seguir luchando contra esto aún con todo esto en contra? En principios de los 90s creé 2 organizaciones ambientalistas y te puedo decir que era un hombre joven, muy naif, soñador, que creí que se podían hacer esto y el otro. Tuve la oportunidad, me dieron muchas oportunidades, empresarios, amigos, colegas,
Pero llegó un momento en que me encontré con esta realidad de la pérdida. Tuve un accidente muy fuerte, me arrastró un caballo en China. Duré 8 años con dolor. Ahí, también por esa forma tan naive o inexperta que durante muchos años no vi venir otros, llamémosle trancazos o puñaladas por la espalda. Y entré en un proceso de depresión y frustración durante muchos años. Me refugié en el arte. Tú me habías platicado acerca de qué onda con el arte. Me ayudó mucho el denunciar esta problemática a través del arte. El otro día un amigo mío me estaba reclamando de lo fuerte que le hablé en esos años, de lo agresivo que era. Inclusive mi esposa Patricia, es doctora, prácticamente me salvó de esa época, el estar ahí junto a mí por este proceso tan fuerte. Y fue un proceso de luto, llamémosle. Salí hace unos 4 o 5 años, salí de ahí, gracias a este trabajo, esta obra artística que le llamé Los Rituales de la Extinción, y gracias a que me encontré con un par de amigos que están protegiendo el cóndor de las Californias. Lo que vi en ellos, su pasión, su compromiso, su experiencia, su conocimiento, me hizo comprender todas aquellas fallas que había tenido y cuáles eran realmente las virtudes para salir adelante. Entonces el proceso de luto, el proceso de dolor pasó y encontré algo muy, ¿cómo decir?, que me sacó adelante, que fue el luchar. Si bien no soy muy optimista del futuro de la vida en la Tierra, el luchar me hace una persona que puedo voltear a ver esa destrucción y ver de qué manera creativa puedo tratar de resolver una parte de ella. Y unas luchas, por lo que leí en uno de tus documentos, pues fue esta de fotografiar un jaguar, y fue una lucha de años. No, esa fue más bien una sanación. Una sanación. Esto fue el 2009, trajimos este congreso aquí a Mérida, el Congreso Mundial de Tierras Silvestres. 2,000 delegados, 50 países. Ya a distancia hay gente que dice que ha sido el foro de mayor impacto que ha tenido México ambiental. Y fue un año pésimo, un quebranto económico global, nadie nos apoyaba, perdimos dinero y me di cuenta que no había el compromiso que se requiere. Mi accidente fue en el 2008, entonces también estaba muy adolorido y varias traiciones. Entonces estaba ahí muy, muy frustrado y todo eso, y dije ya, 3 años de compromiso con la naturaleza, aviento la toalla. Me fui y me refugié durante 5 meses a una historia que llevaba años, o sea, 40 años como mencionas, buscando un jaguar, que sí los había visto. Tuvimos un programa justamente aquí en la península donde capturamos a 25 jaguares, les pusimos collares de telemetría, los seguimos, pero nunca fue un encuentro natural. Siempre los atrapamos con perros, muy agresivo, a lo que se iban, tenían este collar ahí y no me gustó. Entonces mi mujer Patricia encuentra un lugar donde dicen que se ven los jaguares. Yo había viajado por Sudamérica, por Centroamérica, por todo México buscando el jaguar. Había visto la huella del jaguar encima de la mía, pero nunca había visto un jaguar, excepto por esas capturas. Y aquí es la confluencia de 2 grandes ríos, el Cuyabá y el Piquirí.
en el Pantanal, en el Mato Grosso brasileño, frontera con Bolivia, sucedió algo realmente muy bello. Hay 6 grandes gatos en el planeta. Cada uno, excepto el león y el leopardo, los otros han sido muy esquivos para que los veamos de frente fácilmente. Y cada uno nos fue abriendo la ventana para que los viéramos. Y había 2 que fue, ¿cómo se llama?, más tardío. El leopardo de las nieves y el jaguar. Y aquí sucedió algo, primero que Brasil vetó la cacería de esto. Es un animal del trópico, entonces no es fácil verlo en la selva, digamos. Pero aquí en este río, durante 6 meses hay un gran laguna, por decirlo. O sea, está inundado todo. Y los otros 4 meses, en la sequía, toda esa agua se va a los grandes ríos, pero también se va toda, digamos, la vida. Todos los peces, todos los caimanes, todo el mundo, y todos se van a los ríos. Entonces ahí está toda esa vida. Y si tú navegas esos ríos, pues tarde o temprano te encuentras con algo, con situaciones extraordinarias de la vida salvaje. Y llegó a suceder que por cada 10 horas de lancha veía un jaguar. Un día llegué a ver 5 jaguares diferentes en un mismo día. Tuve 180 encuentros con 40 jaguares diferentes. Y esos 5 meses me sanaron mentalmente. Físicamente no tanto porque no me movía mucho. Todavía estaba cerca del accidente que tuve, este caballo que me arrastró. Y no ayudó mucho a los dolores el haber estado sin movimiento durante tanto tiempo. Pero te puedo decir, sin lugar a dudas, que ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido. Tener de frente a un jaguar. Al principio muchos de ellos eran segundos y salían. Pero llegó a haber un momento en que yo estaba seguro de que no solo yo lo reconocía por dónde vivían y por su fisonomía, sus manchas, ellos me reconocían. Hubo una hembra que la primera vez que la vi fueron segundos, y el último estuve un día de 9 horas con ella enfrente. Increíble. Sí. Y menciono que sabía quién era yo, porque ese último día estábamos muy temprano viéndola, nos estábamos acercando, el lanchero ya no usaba el motor, usaba un remo, nos íbamos acercando. Prácticamente el recuadro que yo hacía era un retrato de su cara. De repente se sonó un motor de otra embarcación, de otro turista, y se fue. O sea, a ti te conozco, te acepto. No sé si tenía otras intenciones, pero en fin, fue algo muy, muy bello. La naturaleza entonces fue sanadora para ti. Mucho. Siempre. Está comprobado que si tú caminas en un bosque diariamente, no nada más es ver verde y respirar y eso. Los árboles sueltan un tipo de hormonas o no sé qué, que tú las recibes y te ayudan también a sanar. Es un proceso muy saludable el tener encuentros seguidos con el mundo natural. Y hay una relación también con el esfuerzo dedicado para lograr un objetivo, en este caso ver el jaguar. Y te lo pregunto porque hoy pareciera que queremos todo al instante, no estamos dispuestos a esperar por nada. Es muy interesante lo que tú dices, porque yo sabía, por un lado tenía el tiempo, los recursos, de que quería quedarme mucho tiempo. Primero me encontré con la idea de que los podía ver todo en su vida. O sea, cuando yo los busqué por todos lados, dije, algún día quiero hacer un libro del jaguar. Y pensé, pues, iba coleccionando las fotos que yo sabía que eran de colegas que habían logrado fotos salvajes al jaguar. De repente, en el primer mes me di cuenta que los podía ver copular, cazar, prácticamente en todos. Y estaban
A veces hasta que se metían en el río estaban prácticamente atrapados ante mi cámara, ¿no? Y, perdón, se me fue la pregunta que me hiciste. De postergar una recompensa contra el acceso que hoy tenemos. Bueno, eso lo hice. Fotografié no solamente a jaguares, fotografié la biodiversidad del lugar y regresé con culpabilidad. ¿Por qué? Porque vi el acoso no del hombre, sino del turista. Había momentos que éramos 15 embarcaciones y no dejábamos al jaguar cazar, o sea, hacer su vida, porque pues, le espantábamos lo que estaba ahí. Había momentos en que había gentes, porque los reconocías, y pues, estábamos todos muchas veces con el mismo jaguar, que venían por 1 o 2 días. Entonces todos de una manera, ya nos conocíamos, nos poníamos de una manera respetuosa, a distancia y todo eso, y llegaba este cuate y le pedía al lanchero que se pusiera enfrente, nos estorbaba, le valía gorro, y ahí también entendí quiénes somos, ¿no? O sea, que aún aquellos que venimos a gozar la naturaleza de una manera respetuosa, ni siquiera eso llegamos a hacer. Cuando regresé a México, probablemente yo tenía el mejor material fotográfico de un jaguar, porque esta ventana se abrió en el 2006, yo llegué en el 2011, era muy nuevo, y ahí llegó National Geographic y la BBC, empezaron a hacer documentales. Entonces me sentía yo culpable porque yo no quería exponer ese lugar. En una cena vino la doctora Jane Goodall, la de los chimpancés, la primatóloga, a México y me pidió que le organizara su agenda. Y le hablé a la embajada de Inglaterra, ella es inglesa, la reciben y un día nos invita a cenar ella y su asistente a Patricia y a mí. Y ahí le platiqué y le mostré algunas de las imágenes. Me dijo, Patricia, tienes que mostrar esto. Dije, no quiero. No quiero ser el provocador de ese turismo agresivo. Me dijo, creo que es importante. Entonces le dije, bueno, si tú haces el prólogo, yo lo hago. Y lo hice. No me arrepiento. Obviamente la difusión de ese libro es muy, muy pequeña comparado con lo que puede hacer la BBC o el National Geographic. Entonces sí era para muchos mexicanos, para muchos, yo imagino muchos más de aquí de la península y muchos otros de Sudamérica, incluso de Norteamérica, el jaguar es un animal muy importante. Te sorprendía qué tan importante es para mucha gente. Parece que el momento de pandemia dio un respiro a la naturaleza, de reproducirse de nuevo, de crecer. Sí, más que un respiro a la naturaleza nos dio una lección a nosotros de saber qué tan agresivos somos. Pero ¿por qué dura tan poco? ¿Por qué pareciera que esas lecciones que nos dio la oportunidad? Ese es el tema de la plática de hoy. Conciencia. O sea, ser consciente a diario nos hacen conscientes con toda la información que nos llega de cualquier tipo, ya sea de nuestra pérdida de libertades, de la pérdida de la democracia, de la violencia, de las guerras. Todo el día estamos. ¿Y qué hacemos? En mi plática busqué la definición de conciencia es tener la información, saber qué es correcto e incorrecto, que eso puedes debatir mucho al respecto. Con los datos, ¿no? Sí, pero puedes debatir que es dependiendo de culturas, de religiones, de muchas cosas, no estamos de acuerdo. Pero lo más importante es actuar en consecuencia. ¿Cuánta gente tú conoces que actúa en consecuencia? Muy pocas. Tengo un grupo de amigos muy conscientes. Me llenan constantemente a mi WhatsApp de artículos, principalmente de política, de la pérdida de la libertad y la democracia. Y yo pregunto, ok,
es un problema que te manden toda esa información a alguien que de alguna manera asume la conciencia. Porque ¿qué haces? Tengo una solución. Tengo un amigo que creó una revista que se llama Este País, donde hay muchos datos duros acerca de la democracia y la pérdida de todo esto, y nadie lo apoya. O sea, entonces, ser conscientes, decir, ok, aquí están, en próximos años, aquí están 10,000, 20,000, 100,000 pesos al año para que esta revista siga denunciando eso. Esa es una acción. Y estos lados más oscuros, Patricio, que platicabas de la depresión, inclusive probablemente antes en un reto, por ejemplo, cuando hablabas de tus papás en esta parte artística, que hoy no sigue siendo algo que la gente diga voy a ser artista y la sociedad lo aplauda en muchos de los casos, pero en aquel entonces, en tu juventud, pues era todavía mucho más difícil, ¿no? Yo creo que me voy a 5 elementos que yo creo que hacen que alguien sea exitoso. Y desafortunadamente ese tipo de éxito te llega ya muy tarde porque se tienen que cumplir una serie de cosas en la vida. Obviamente requieres recursos económicos para hacer las cosas, y si no los tienes, yo digo que hay que prostituirse para lograrlos. ¿Qué es prostituirse? Yo lo hice de alguna manera al casarme con Cemex, porque hice 15 de sus libros y le involucré en la compra de tierras y todo. Se lograron cosas, por lo tanto estoy en paz conmigo mismo de ese momento. O digamos, una de las cosas que necesitas es un conocimiento, y eso no lo adquieres, por lo menos no en los primeros 40 años de tu vida. Necesitas un conocimiento profundo, y eso te lo da a veces hasta bien la experiencia. El segundo es tener experiencia, haber cometido muchos errores. Si no los cometes, como que no avanza, ¿no? El tercero es el compromiso. El compromiso es de los puntos más importantes porque poca gente lo asume. Saber trabajar duro. Hay muchos que dicen, ya son las 5 de la tarde, hasta aquí llegué, ¿no? No, es 7 días a la semana, 24 horas. Y el quinto es el más difícil porque los 4 primeros los puedes aprender, te los pueden enseñar, te los pueden transmitir. Pero el quinto, si no lo tienes, no lo tienes. Pasión. Entonces a mí yo creo que la pasión la tuve desde niño. El compromiso yo creo que me lo enseñaron mis padres. Mi padre era doctor, era de esos doctores de cabecera. Mi madre salió un poco rabiosa dentro de su familia. Se puso a hacer cosas que no se hacían en esa época. El conocimiento y la experiencia hasta hace muy poco empezaron a funcionar. Y empezaron a funcionar mucho cuando empecé con esta obra artística, que es Los Rituales de la Extinción, que mi mente no me dejaba en paz, de todas las ideas que surgían, porque había visto el deterioro ambiental y casaba con esta idea de otro artista y las unía y creaba algo. Entonces, y el compromiso, y la pasión sí la traje desde niño. Es algo que dices, es un elemento con el que vienes, con el que naces. Que viene en tu paquete, como fue el arte. Okay. El arte sí venía en el paquete desde que nací. Y de estos elementos, de estos 5 elementos que comentas, el conocimiento, la experiencia a través del fracaso o de los errores, ¿qué mensaje te compartirías a ti mismo hace 20 años, 30 años, 40 años? Que le no puedes regresaría, compartir. No regresaría, pero yo creo que hay 2 o 3 etapas de mi vida que si no las hubiera tenido, estaría mucho más optimista, mucho más menos dolido físicamente, menos. O sea, hay varias cosas que te tienen que tocar, es parte. Cuando fue el accidente, esto fue
en la frontera entre Afganistán y China, a 5,000 metros de altura, 40 bajo cero. Yo iba en un caballo que fue el que me arrastró. Y venía una chica norteamericana que era mi traductora, era de ascendencia china. Y pues, obviamente ella se sentía muy, muy preocupada, responsable. Ella ayudó todo el tiempo hasta que llegó Patricia a rescatarme. Y le dije, no te preocupes, esto va a salir algo bueno. Y salió los rituales de la extinción. O sea, cuando me preguntan de dónde nació los rituales, dije, de mucha frustración. O sea, es momentos difíciles, frustrantes, dolorosos, tanto emocional y físicamente, tuvieron un resultado que tú canalizaste. Hay una historia muy reciente. Hicimos un viaje a Pakistán a buscar cabras, muy cerca de donde fue mi accidente. Y nos dijeron que había un escultor que no podía mover las piernas, más se arrastraba por el suelo y que si queríamos irlo a ver, y que hacía figuras de animales. Dije que por supuesto que subimos, estuvimos platicando, entonces yo obviamente había un traductor, yo le preguntaba de dónde sale tu inspiración, los animales, unas piezas bellísimas, y le dije, tu limitación física. Hay frustración y empezamos a hablar de las suyas y las mías. Me dijo que le dolían los brazos porque era con lo que trabajaba la madera. Y entonces le dije, oye, ¿has probado que te den masaje? Hubo una conversación hasta que de repente saqué el celular, que no me gusta porque es una herramienta que no crees que estoy muy contento con ella. Ahorita nos platicas de eso también. Saco el celular y ahí tengo un portafolio de imágenes de mi obra de los rituales de la extinción. Se la puse y la empezó a ver. Son como 20, 30 imágenes. Silencio. Y al final dice, esta obra nació de un profundo dolor de corazón. Imagínate la poca relación que puedes tener en un encuentro de ese tipo y además tener un traductor. Entendió perfectamente qué sucedió en esos años que produje esto. Hubo una conexión y una empatía, tal vez, a través de compartir Nos de manera vulnerable el dolor. Hermanos, inmediatamente. ¿Sigues en contacto con él? No, está muy arriba en la montaña. No crees que tiene mucho contacto. Me platicabas que tú tampoco, y hablabas ahorita del celular, de que no estás tan contento con la electrónica. Lo agarré la computadora la agarré mucho más y la uso muchísimo para la obra artística. Yo creo que ha sido hace 3 años, ¿no? 3 años que dije, ok, ya. Lo que me empujó primero, me empujó 3 cosas. Me empujó porque empecé a ver las fotos que podía tomar. Y no a las fotos, los videos y las cámaras lentas y la calidad y cada vez mejor. O sea, primero eran 10 megapíxeles y luego ya 40 megapíxeles. Dije, wow, esto funciona. Luego los bancos. Ya no podías hacer nada sin un celular. Sí. Y finalmente, y más importante de todos, fue mi esposa es cirujana. Muchas veces anda en la noche viendo o recibiendo en el hospital a pacientes. Entonces hoy tener un contacto más directo con ella. Esos 3. Afortunadamente no me he enganchado, como veo que todos mis amigos se han enganchado y siento lástima cuando los veo enganchados. Cuando veo a la gente en la calle así que no pueden dejar de ver y dices, bueno, ¿qué tanta más información quieres para ser consciente? Pues llega un momento que ya es demasiada información. Pero no, están chateando y están haciendo cosas. Dices que ¿cuántas veces sí? Y te veo a las 2. No, pero voy a llegar tarde. Es una lista así que dices, oye, ya bájenle. Y múltiples grupos. No digo que es una herramienta
extraordinaria, pero no sabemos usarla. Lo que dices, exacto, es el uso, es qué estás haciendo con esa herramienta. No sé si tú alguna vez conociste o has oído hablar de un hombre que ya murió, se llama Douglas Tompkins. No. Douglas Tompkins, americano, creó la marca North Face, esa sí lo ubicas. La vendió. Creó la marca Spirit, que fue más exitosa que North Face, y la vendió. Y compró tanta tierra, era un filántropo, compró tanta tierra en Sudamérica, entre Argentina y Chile. En el caso de Chile, dividió al país en dos. Hasta la compró para conservar la perpetuidad, dividió al país en dos. Me lo encontré con los Jaguares. Yo lo conocía, nos habíamos conocido en un congreso, habíamos chateado, habíamos mandado mails, bla, bla, bla. Me lo encuentro y me dijo, Patricio, esos celulares y las computadoras son el estoque final al medio ambiente. O sea, tú agarras el celular, te hacen una propuesta, le picas diciendo que sí, se van los recursos, compras un terreno que ni conoces, que puede ser uno de los más biodiversos, y construyes una fábrica. Se ha vuelto mucho más fácil la destrucción del mundo natural gracias a la tecnología digital. O sea, es una herramienta que bien usada tiene mucho potencial, pero también es una herramienta que mal usada es destructiva. Me decían que hay un hospital en China que no hay una sola enfermera, un solo doctor. Tú entras y son máquinas las que te reciben y te lo resuelven. ¿Qué mejor cosa que algo así? No hay errores. Esto que ves aquí fue un error de un doctor. Perdí el ojo. ¿Consecuencia del accidente del caballo No, o otra cosa distinta? Consecuencia de un doctor. Se me desprendió el humor vitro. Me dice, qué suerte tienes. No se te va a desprender la retina. Vas a ver cosas y todo eso. A las 2 semanas le digo, no me gusta lo que veo. No te preocupes, es normal. Al otro ratito, no me gusta, normal. Hasta que finalmente al verme a ver, se le cayó la cara cuando vio que la retina se me había desprendido casi totalmente. Y perdí el ojo. Otro evento complicado en la vida. Otro evento, pero capaz una máquina no me hubiera dicho eso. ¿En qué cree Patricio, para cerrar nuestro programa, hablando de nuestro nombre del podcast, creo? ¿En qué cree Patricio? Creo en que debe haber mucho más héroes y que cualquier persona puede ser uno de esos individuos, mujeres u hombres, jóvenes o adultos, que pueden cambiar esto. Gracias por tu mensaje. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros toda tu experiencia. No, esta es mi chamba. Gracias por hacerlo. Eres un héroe como los que estás describiendo que hacen falta en este mundo. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. No se pierdan de nuestro siguiente episodio. Recuerden en nuestras redes sociales, en Instagram, especialmente io_Mérida, donde estaremos publicando este contenido y muchos más. Gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo, Patricio. Gracias al equipo. Gracias, Pati, también estar por acá, tras bambalinas, pero pendiente y apoyándonos también en este proyecto. Muchas gracias.